Ahí aparece en la pantalla. Parece muy sencillo el título, pero vamos a ver que ese versículo nos dice mucho. Hermanos, ese estudio está dentro del contexto de Isaías 53, donde todo Isaías 55, 56, yo diría todo el libro de Isaías 7 habla del Mesías. Isaías 11 habla de las características del Mesías. Y este texto, que realmente es un texto, el fruto que iba a haber después de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, iba a tener un efecto grande. Y el texto básico de esta mañana lo podemos encontrar ahí en Isaías 53, 11. Ustedes pueden leer y dice, está hablando del Mesías. Ya te dije que el libro de Isaías por excelencia habla del Mesías. Y aquí en el 53, 11, pues no es la excepción, se está hablando del Mesías, hermanos. Y dice, el Mesías, no dice así, pero está hablando del Mesías, dice, verá el fruto de la aflicción de su alma. Es muy fácil decir, Cristo murió. Es muy fácil decir, viernes de crucifixión. Es muy fácil decir, Cristo murió en la cruz. Pero pocas veces pensamos que la aflicción de Cristo en la cruz fue muy grande. Y el profeta no dejó volando la palabra aflicción. Se afligió. El Señor Jesús sufrió, se afligió. Y luego, después de su aflicción, de su muerte, quedará satisfecho. Por su conocimiento, hermanos, Jesús, el creador del cielo y de la tierra, existente desde antes de la fundación del mundo, la Escritura lo atestigua. Dice aquí la Escritura que Él justificará a muchos. Es preciosa esta Escritura. Él justificará a muchos. Se los voy a contar a manera de chiste. Había una señora de ascendencia española. Ella tenía varios hijos, pero entre sus hijos había alguien que era primo de sus hijos que había perdido a su mamá. Entonces él vivía solo con ellos. Y entonces era la ovejita negra, el que siempre llevaba las de perder. Entonces esta persona un día me contó y me dijo, mi madre o mi tía, un día vino su hijo que había salido con bajas calificaciones. Eso no puede ser, mijito. Tú eres excelente y siempre vas a tener buenas calificaciones. A ver tú, pásame mi bolso. Y la señora toma su bolso de charol bien brillante y con muchos billetes. Cerciórate de que está llena mi cartera. Ahorita te vamos a justificar delante de la maestra. En otras palabras, vamos a ver a la maestra que te ponga buenas calificaciones. Esta es una anécdota que me la platicaron, pero ya fue del siglo pasado, para que no estén preguntando qué mamá de aquí hace eso, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ver que de esa manera justificó al Hijo. Bueno, la palabra de Dios dice que Cristo nos justificará a nosotros. Lo que quiero es que quede bien claro este versículo para ti y para mí, que Cristo nos justificará no para calificaciones, pero sí para vida eterna. Ojo, Cristo nos justificará para vida eterna. Dice, verá el fruto de su aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo, mi siervo santo, mi siervo único. A muchos, no dice a todos, a muchos. Y esos muchos son los que creen en su nombre. Y llevará las iniquidades de ellos. ¿Por qué crees que se afligió tanto en la cruz? ¿Por qué crees que en la cruz pronunció las palabras Elí, Elí, lama sabactani? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Padre Santo, Cristo Santo, el Espíritu Santo, por excelencia su nombre, Espíritu Santo, por excelencia su nombre, Santo, Santo el Padre, Santo el Hijo, Santo el Espíritu Santo.
Y ahora Cristo estaba lleno de iniquidades, porque estaba llevando tus iniquidades y las mías. Por eso Él clamó en la cruz y dijo: Elí, Elí, Dios mío, lama sabactani, ¿por qué me has abandonado? Porque Él estaba cargando tus iniquidades, nuestras iniquidades. Dice Él: llevará las iniquidades de los hombres. Por eso nada más. Así que fue una aflicción demasiado grande. Inclina tu rostro. Vamos a orar y le vamos a decir: Señor, no queremos que esta palabra quede solamente en nuestro cerebro. Te rogamos que descienda a nuestro corazón. Padre, en el nombre de Jesucristo, en esta mañana tú prometiste estar con nosotros, y lo estás, porque donde estuvieran 2 o 3 congregados en tu nombre, lo estarías. Y esa es nuestra fe. Tú estás aquí. Habla a nuestras mentes, habla a nuestros corazones, Señor, por favor. Haznos entender lo que tú viniste a hacer para salvarnos, para ser parte de tu pueblo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. A manera de introducción y rápidamente, varias escrituras les voy a mostrar. Juan 2:19, por favor. Si gustan, los que tengan libreta pueden ir tomando nota y repasarlas en su casa, porque es muy importante, hermanos. Porque a veces aquí captamos poquito, pero cuando nosotros vamos repasando allá, de veras que nos habla Dios. Nos habla Dios a nuestras vidas en manera personal. Entonces el versículo número 1 fue Isaías 53:11, la aflicción del Señor Jesucristo, y vería el fruto de su aflicción. En el título lo estamos tocando, que la muerte y crucifixión de Cristo impactó a muchos. Impactó a muchos. Y ahora este versículo, Juan 2:19, dice acerca que Jesucristo mismo habló de su muerte y de su vida. Miren, respondió Jesús y le dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y claramente el 2:21 dice: mas él hablaba del templo de su cuerpo. Esto era una profecía, y esto ya estaba desde antes. Cristo viene a confirmarlo. El Mesías estaba diciendo: destruid este templo, y estaba hablando de su cuerpo. Mas él hablaba del templo, ¿verdad? De ese cuerpo. Entonces Cristo vino para eso, para dar su cuerpo en la cruz. Destrúyanlo, destrúyanlo. Y la palabra de Dios dice que Él es poderoso para poner su cuerpo y para volver a tomar. Él es poderoso para poner su vida y para volverla a tomar. Juan 11:27. Hubo personas que creyeron antes de su resurrección. Hubo personas, hermanos, que aún antes de ver la resurrección ya habían creído. Te voy a poner 3 ejemplos, porque simplemente con ver a Jesús era para que hubiesen creído. ¿Te acuerdas de aquel hombre que estaba en la cruz? ¿Lo había visto resucitado? ¿Lo había visto muerto? No, pero creyó. Y la fe le fue contada por justicia. ¿Qué dice la Escritura? Que a Abraham la fe le fue contada por justicia. Al que murió al lado de la cruz, la fe le fue contada por justicia. Y estos hombres que te estoy mencionando aquí, vamos a ver que ellos tuvieron fe en el Hijo de Dios. Y en este caso vemos al centurión, un centurión de un corazón militar, de un corazón enseñado a ser duro, de un corazón enseñado a dar órdenes. Este centurión dice: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Perdón, en este caso es Marta, el centurión está al final. Bien, en este caso es Marta. Marta le dice, cuando Jesús se acerca, Marta está llorando, María está llorando, y sabes, Jesús también llora. Y el versículo más corto de la Biblia es: Jesús lloró. Jesús también lloró, hermanos. Jesús era de carne y hueso, se hizo hombre. Lo dice la Escritura. Tú muchas veces has llorado, yo he llorado, y Jesús lloró. Se compadeció del dolor que estaba pasando Marta y María. Su hermano Lázaro había muerto,
Y Jesús le dijo a Marta: tu hermano resucitará. Sí, yo sé que resucitará en el día postrero, dijo Marta. Pero Jesús le insistió: no, tu hermano resucitará prácticamente ahora, le dijo. Y entonces Marta contestó: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Marta, siempre la imaginamos como aquella Marta afanada. Y a veces la gente utiliza este dicho con los que los ve muy trabajadores. Un día un hermano me dijo, pasó otro hermano y desde lejos me gritó: Marta, Marta. Yo dije: ay, ¿y por qué te gritó Marta, Marta? Dice: pues porque me vio trabajando. Hermano, quiero hacerle una pregunta: ¿está mal trabajar? Le digo: no, trabaja, pero primero busca el reino de Dios y entonces todo será añadido, hermanos. Es bueno trabajar. Así que el hermano se quitó de dificultades y también vamos a ver no solamente a una Marta afanada, sino vamos a ver a una Marta creyente en Jesús, que le dijo en su rostro y en frente de Jesús: sí, Señor, Adonai, amo y dueño del universo, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Marta, aleluya por Marta, tuvo una transformación. Ya no era esa Marta nada más afanada. Marta era una persona muy trabajadora, muy acomedida. ¿Cuántas madres batallan con las hijas y les dicen: cuando vayas a la casa de una persona, o aquí en la casa, sé una persona acomedida? ¿Verdad? ¿Cuántas madres batallan? Pero con Marta no se batallaba. Marta era muy trabajadora y muy acomedida. Pero una cosa les digo: Marta no solamente era la Marta afanada, ahora era una Marta creyente que Cristo era el Mesías, el Hijo de Dios. Ahora también vemos en el caso de Pedro. Este versículo de Mateo 16 dice que Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermanos, yo quiero hacerles énfasis que Cristo es el Hijo del Dios viviente, que Cristo es el Mesías, que Cristo murió, que Cristo resucitó y que tú tienes que ser transformado por el poder de la resurrección y de la muerte de Cristo. Tu vida va a ser transformada, ya no vas a ser el mismo. La Escritura aquí nos enseña acerca de Pedro. Si estudiamos un poquito la vida de Pedro, nos damos cuenta que Pedro era una persona muy animosa, tenía el alma muy desarrollada. Él quería participar, él quería ser, él tenía sangre de líder, hermanos. Sin embargo, a veces se le pasaban las palabras. Y recuerdo a aquel Pedro cuando Jesús le dijo: Pedro, no pasarán 3 vigilias o que cante el gallo y tú ya me vas a negar. Entonces, ahí vemos a un Pedro que no era lo suficientemente valiente. Vemos a un Pedro que no tenía la suficiente fe. Y no solamente ahora, pero quiero decirte que él era muy presto para hablar. Y quiero decirte que muchas veces de nuestros labios salen palabras dadas por el Espíritu, pero ni siquiera las hemos vivido nosotros todavía. Y en caso de Pedro así ocurrió. Cuando Jesús le preguntó: oye, ¿y quiénes son? ¿Qué opinan de mí? No, pues muchos dicen que eres Juan, muchos dicen que eres el profeta Elías, muchos dicen que eres un gran profeta. ¿Y tú qué dices de mí? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en el caso del centurión, pasemos a, te dije que te lo estoy dando como introducción. El centurión, Marcos 15:39, estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. El centurión, un hombre de corazón duro, un hombre acostumbrado a matar, un hombre acostumbrado a poner clavos, un hombre acostumbrado a poner a los romanos y a los judíos en la cruz. Este hombre tan duro, cuando hizo lo mismo con el Señor Jesús, se dio cuenta de una cosa: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. ¿Te das cuenta que estos personajes reconocieron que él era el Hijo de Dios? Tú podrás en esta mañana reconocer que estamos reunidos en el nombre de Cristo, ese nombre glorioso que es el Hijo de Dios. Bueno, quiero decirte
que cuando Cristo resucitó, Él tuvo mucho fruto. ¿Y qué dice Isaías 53:11? Verá el fruto de su aflicción. Verá el fruto de su aflicción. Y empezó a haber fruto después de su resurrección. Sí, empezó a haber fruto. Y uno de los primeros frutos fue María Magdalena. Fue María, la madre de Jacobo, y Salomé y otras muchas mujeres. Empezó a haber fruto a través de ellas. Cuando Magdalena, estaba llorando fuera de la tumba, hace 8 días vieron acerca de la resurrección. ¿Qué estaba haciendo Magdalena? Dice la escritura que Magdalena estaba llorando, desconsolada por su maestro. ¿Dónde está mi maestro? ¿Dónde han puesto su cuerpo? ¿Quién se lo robó? Yo venía a verlo y ya no está. Y empezó a llorar Magdalena. Por eso hoy en día la gente dice: mira, ya tranquilízate, no derrames lágrimas como Magdalena, ¿verdad? Pero en este caso las lágrimas de Magdalena eran unas lágrimas de mucho sentimiento, de mucha desconsolación, de mucho dolor. Y se presentaron 2 varones, y en otra parte, en otro evangelio dice, un varón con vestiduras resplandecientes. Y le dijo a Magdalena: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, pues ha resucitado. Lucas 24:5 y Lucas 24:6. Este hombre sobrenatural, un ángel poderoso, le dice a Magdalena y la consuela. Por eso yo estoy seguro, hermanos, que tú en tu dolor, tú en tus lágrimas, puede venir hasta un ángel. Viene el Espíritu Santo y te consuela y te levanta. En este caso a Magdalena le dijo: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, pues ha resucitado. No está aquí, pues ha resucitado. Hermanos, estos fueron los primeros frutos, Magdalena y las mujeres. Ellas fueron los primeros frutos. Hubo otros frutos, pero antes de pasar a otros frutos, quiero decirte que no se quedaron en que ellas nada más creyeron. Yo me imagino a Magdalena. No sé cómo vestían las mujeres de aquel tiempo. Si ahorita yo reviso los zapatos de las mujeres de este día, traen tacones. Algunas mujeres traen taconcitos bien delgaditos, algunos más gorditos. Pero Magdalena, yo no sé cómo vestía en aquel tiempo. Nos hemos imaginado que usaban puras sandalias, pero no. El mundo griego y romano también usaban zapatos, y demasiado, diría yo, actualizados, de modas actualizadas. Bueno, independientemente de los zapatos que usara Magdalena o las otras Marías, lo que sí quiero decirte es que cuando ellas vieron resucitado al Señor Jesús, dice la escritura, que fueron corriendo a dar las buenas nuevas. Mateo 28:7. Id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las buenas nuevas a sus discípulos, o las nuevas a sus discípulos. Hermanos, algo que pone Dios en el corazón cuando nosotros entendemos que Cristo resucitó es que tú corras a decirle a otros: Cristo ya ha resucitado. Cuando realmente tú lo crees. Si tú nunca has corrido a dar las buenas nuevas, o cuando menos decírselo a tus hijos, o cuando menos decírselo a tus primos, o a tus abuelos, o a tus amigos, o a tu gente cercana, quiere decir que tú no has comprendido que Cristo ha resucitado. Y la palabra de Dios dice que ellas corrieron a decir a los discípulos, a los que ya se supone que tenían cierto crecimiento espiritual, ellas corrieron a decirles: el Señor ha resucitado. Hoy en día pensamos que la gente de la iglesia ya no necesita. Hoy en día pensamos que los que vienen a sentarse domingo a domingo aquí ya no necesitan. Sí lo necesitan, y necesitamos gritarles que Cristo ha resucitado, que Cristo vive. Tú lo necesitas, yo lo necesito. Qué hermoso se siente cuando viene un hermano a ti, cuando estás en tiempo de aflicción, y te dice: no te preocupes, Cristo vive, Él va a solucionar tu problema. Cristo te ama, Cristo va a hacer la obra en ti.
Él vive, no está muerto, ha resucitado. Es lo primero que hicieron las mujeres, corriendo. No les importó qué tipo de zapatos llevaban, no les importó qué tipo de vestimenta llevaban. Ellas corrieron a dar las buenas nuevas. Vamos a llamarle así a los de la iglesia, que eran los discípulos, pero te vas a dar cuenta que varios de los discípulos eran unos incrédulos, como pasa hoy en día en las iglesias. Pensamos, miren, aquí hay 120 discípulos, aquí hay 90 discípulos. No, pues en la iglesia fulanita solo hay 40 discípulos, y de todos los que contamos, realmente muchos de ellos no llegan a discípulos. Todavía tienen incredulidad. Esos que confiamos, que vienen a la oración constantemente y que los consideramos discípulos, no dan frutos de que sean verdaderos discípulos, y no era la excepción. ¿Sabes? Cuando Magdalena y las otras mujeres llegaron a los discípulos, ¿qué crees que respondieron los discípulos? Les pareció que estaban locas. ¿Cómo se les ocurre? Así dice la escritura. Les pareció que estaban locas. Y acuérdate que hubo un discípulo que hasta el final dijo: si yo no meto mis dedos en sus manos horadadas y no meto mi mano en su costado, no creeré. Era discípulo. Así que en la iglesia hace falta que se repita que Cristo ha resucitado, que no está muerto, que Él vive. Él vive, Él vive, hermano, y pronto vendrá y nos enjuiciará. Y nada te servirá que tuviste padres cristianos, y nada te servirá que tuviste abuelitos cristianos, porque recordamos a nuestros abuelitos, y gracias a nuestros abuelitos o abuelitas, ellas nos sembraron la palabra. Ellos ya quizá estén en el cielo, pero tú y yo, ¿dónde estamos? Todavía estamos aquí, y necesitamos creer que Cristo murió y nos justificará. Él resucitó y vive, y nos va a ayudar y nos consolará y nos llevará día a día por este camino, hermanos. Ellas corrieron y dieron las buenas nuevas. Yo te pido, te hago una solicitud, que si tú has creído, ve y platícale a los tuyos: Cristo ha resucitado, Él vive. Hubo otros discípulos, hermanos, todavía peor tantito. Es que no solamente eran los 12, no solamente eran los 11, no solamente eran 70, porque la palabra de Dios habla en un evangelio que Jesús mandó a 70 discípulos, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Bueno, pues no solamente eran los 70 ni los 12, sino había otros discípulos dentro de esos 70, u otros más, donde Lucas 24:25 dice, entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Hermanos, si tú te identificas con estos discípulos, no pasa nada en la iglesia. La iglesia, en lugar de ir para adelante, parece el cangrejo, va para atrás. Así había discípulos desanimados. Estos discípulos de Emaús se sentían muy desanimados. Lucas 24:25. Jesús les tuvo que hablar. Jesús se pegó a ellos camino a Emaús. Emaús era una ciudad como a 12 kilómetros de Jerusalén, y ahí iban ellos caminando, quizá ya está cansados, caminando 12 kilómetros. A veces tú vas al mercado, ¿y cuántos kilómetros hay de tu casa al mercado? Y tú todavía llevas combi, y ahí vas con tu bolsa de mandado, y llegas a tu casa y dices: ay, estoy muy cansado, denme agua, ya tengo mucha hambre, quiero comer. No hay ni un kilómetro de tu casa al mercado y llegamos ya con ganas de comer, tomar agua y descansar. Ellos tenían que recorrer 12 kilómetros y ellos iban platicando entre ellos. ¿Y sabes cómo iban? Iban desanimados, iban frustrados y casi amargados. ¿Dónde van?, les preguntó Jesús. Ustedes son mis discípulos, ¿por qué se van? ¿Cuántas veces hemos llorado por algunos discípulos que nos quieren abandonar? ¿Cuántas veces hemos llorado por algunos discípulos que dicen: yo ya no les sigo, hay que le vaya bien, pero yo ya no camino? Jesús se acercó a ellos, hermanos. Jesús se acercó a Emaús, a los discípulos que iban camino a Emaús, y les dijo: ¿qué pláticas son estas las que llevan ustedes? Y ellos le dijeron: oye, pues tú eres el único forastero que no sabe las noticias, que no oíste que Cristo murió en la cruz y dijo que iba a resucitar, pero ya son 3 días y no ha resucitado, y nosotros nos vamos. Nada, tenemos que estar aquí. Y así la gente ve los errores en la iglesia, y así la gente ve las faltas de los hermanos y dice: mejor los abandono. Pero date cuenta
que tu compromiso y tu trato no fue con los hermanos, ni fue con la gente. Tu compromiso y tu trato fue con el Señor Jesucristo, con el que murió y resucitó, y por lo tanto no tenemos ningún derecho de abandonarlo. Pero aún Jesús, en su grande amor, se acercó a los de Emaús y les dijo: ¿qué pláticas son estas? Y ellos le contestaron, pero Jesús les dijo, después de darles todas las profecías de Isaías, de Miqueas, de Sofonías, dice que les dio todas las escrituras, les fue dando una a una, y les dijo al final: oh insensatos, en otras palabras, tan locos ustedes, no les funciona bien el cerebro, oh insensatos y tardos de corazón. Y muchas veces, por nuestras locuras y por nuestros pretextos y por nuestros pecados, no queremos seguir a Cristo. Esa es la verdad. No queremos seguir a Cristo por nuestra maldad, no tanto porque la iglesia ha hecho maldad. Ya nada más a la iglesia la toman como pretexto, pero realmente la gente que se va por sus maldades, por sus pecados. Y Jesús les dijo a los de Emaús: oh insensatos, están mal, su cerebro ya no les funciona, tardos de corazón. Por eso en esta mañana yo le pedí a Dios que no solamente se quede la palabra en tu mente, sino que descienda a tu corazón. Tardos de corazón para creer que todo lo que los profetas han dicho. 24-26, no era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria. No era necesario que esto aconteciese y entrara en su gloria. Cristo ya había resucitado a estas alturas y se les presentó a ellos. ¿Qué crees? ¿Qué pasó con ellos? ¿Creyeron o no creyeron? En esta tarde tú no tendrías derecho de salir aquí sin creer. Tú deberías salir de este lugar creyendo en Jesús, como ellos creyeron. Las mujeres creyeron, los discípulos de Emaús. Vamos a ver qué pasó. ¿Qué pasó con ellos? 24, 33 al 35. Estoy hablando así rápido porque está larga la exposición y yo no quiero que te duermas. Quiero que despiertes y captes en tu mente y en tu corazón. Levantándose ellos mismos, ya habían llegado a Emaús. Ya habían llegado ahí, ya hasta cenaron, iban a cenar. Dice: levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Cuando estaba yo leyendo estos pasajes, quiero decirte una cosa: los discípulos de Emaús estaban muy ciegos, como algunos de ustedes están ciegos, y como algunos otros que se dicen discípulos también ciegos. Los discípulos de Emaús, a pesar de que eran discípulos, estaban ciegos, no podían distinguir al Señor Jesús, no lo podían ver. Y no estoy hablando de una ceguera de ojos, porque sí, bien que podían comer, bien que podían caminar, no iban ahí con un bastón, ahí todos ciegos. No, la Biblia habla de ciegos espiritualmente, y a lo mejor algunos de los que están aquí, discúlpenme, están ciegos, no pueden ver a Cristo que ya resucitó. Y los discípulos de Emaús estaban en la misma condición, pero ¿sabe hasta cuándo vieron que Cristo había resucitado y que el que estaba hablando con ellos era Cristo? Hasta que partió el pan. ¿Cómo partiría el pan Jesús? Yo me quedé preguntando, ¿cómo partiría el pan Jesús? ¿Cómo partió el pan en la última cena? ¿Cómo partía el pan cuando comía con ellos? Jesús tenía una manera peculiar de partir el pan. No lo partía como muchos de nosotros. A lo mejor nosotros ni lo partimos, nomás agarramos el pan de burro y una mordida. A lo mejor lo pellizcamos como un ratón. Voy a probar cómo está bueno. A lo mejor otros en su desesperación lo parten en grandes pedazos. Y a lo mejor no solo un pan, parten a varios panes, porque luego la mamá lleva la bolsa de pan y el niño quiere de todos los panes y a todos les quita un pedazo. Pero Jesús tenía una manera de partir el pan. Jesús tenía una manera de partir el pan muy peculiar, y dice la palabra que ellos se dieron cuenta hasta que Jesús partió el pan. ¿Cómo lo hizo Jesús en la última cena, cuando su alma estaba angustiada y sabía, dice: y uno de ustedes me van a entregar, uno de ustedes me va a entregar? ¿Cómo partió el pan? Tomando el pan en sus manos, dio: gracias, Padre, gracias por este pan. Lo tomó: este es mi cuerpo, haced esto en memoria de mí. Jesús tenía una manera peculiar de partir el pan, daba gracias a Dios. Y cuando los discípulos vieron a Cristo dando gracias a Dios y partiendo el pan de esa manera, entonces ellos vieron que era Cristo y creyeron y corrieron. Y mira que en esa misma hora no dijeron: es que ya es muy noche y hay muchos asaltantes, no nos vayan a golpear como aquel buen al amigo del buen samaritano. No, es muy noche, mejor vamos esta mañana. Es que llovió mucho, mejor no vamos a la iglesia. Los discípulos, cuando aman al Señor Jesús, haya lluvia, claro, moderada, no estoy hablando de tormentas, haya granizo, moderado,
No estoy hablando de granizos de 30 talentos, como dice en Apocalipsis. No estoy hablando de grandes tormentas e inundaciones. Probablemente entonces sí hay justificación para no llegar. Pero cuando el viernes está bien rico, bien soleado, cayeron unas cuantas gotas, es lamentable que los discípulos no lleguen, porque solo están pensando: ¿y qué tal si luego llueve? Y luego esto o luego lo otro. Bueno, independientemente de todo lo que te estoy comentando, lo que quiero decirte, que los discípulos de Emaús en esa misma hora, levantándose, volvieron a Jerusalén a 12 kilómetros y hallaron. Entonces, ¿cuántos kilómetros recorrieron? 24 kilómetros en una tarde noche. Hallaron a los 11, y no fueron en carro, no fueron en EcoSport, no fueron ¿en qué? En camionetas, no fueron en Jetta, no fueron en, ¿qué más carros hay? Vamos a ver por allá. En Suburban, no fueron en carros, fueron caminando 12 kilómetros de ida y 12 de regreso. En misma eso, ¿qué les hizo moverse así? El que Cristo había resucitado, que lo han visto resucitado. Entonces, a los discípulos que creemos que Cristo resucitó, eso nos hace movernos. No hay más, la resurrección de Cristo nos hace movernos. Nada de que yo me muevo porque soy el hijo del pastor, nada que yo me muevo porque soy el pastor, nada que yo me muevo porque soy el esposo del pastor, nada que yo me muevo porque soy el sobrino del pastor. Nada, eso no nos haga mover. Nos haga mover que Cristo murió y resucitó para justificar mis pecados, y yo puedo estar en la eternidad con Él. Para eso vino, para justificarnos, hermanos. Levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Y cuando ellos llegaron y se asomaron quizá por las ventanas o las puertas, ahí están los 11. ¿Sabes qué oyeron que estaban diciendo los 11? Los 11 decían: ha resucitado el Señor verdaderamente. Otra razón que vimos, apareció a Pedro, a Pedrito, a él se le apareció resucitado. Esos eran sus comentarios de los discípulos. Y ellos ya nada más llegan con el postre. Ellos llegan con el postre y le dicen a los discípulos. Entonces ellos contaban las cosas que habían acontecido en el camino de Emaús y cómo le habían reconocido. ¿Cuándo? Al partir el pan, hermanos. Bueno, ya vimos que Cristo murió y resucitó, que muchos creyeron antes de verle muerto y resucitado, y otros creyeron después de que le vieron resucitado. ¿Recuerdas quiénes le vieron después de resucitado? Las mujeres. Y eso que no soy feminista, pero las mujeres tuvieron una gran osadía de ver primero al Cristo resucitado. Luego, ¿quién le vio? Pedro. Luego, ¿quién más le vio? Los de Emaús. Bueno, ahora vamos a ver que no solamente le vieron y se quedaron sentaditos. Pásame esta silla, por favor. No solamente se quedaron sentados, se quedaron estáticos. No solamente se quedaron en reposo, como muchos de nosotros los discípulos que creemos, nos sentamos y ya así me acomodo. Yo soy de los discípulos de la Iglesia Cristiana de Tehuacán. Ay, me gozo mucho con los hermanos de la Iglesia Cristiana Hermana de Coatzacoalcos. También me gozo con los hermanos de Laguna Chica, los de Valles, que no se diga, los de Tochapa. Todos son mis hermanitos, voy a orar por ellos. Ay, Señor, bendícelos. No, ellos corrieron y llegaron a aquellos lugares a dar las buenas nuevas y a transformar a la gente. Ellos corrieron, todos ellos corrieron. Las mujeres corrieron, los discípulos recorrieron. Pedro corrió. Yo me quedé pensando, ¿sabes qué mensaje les dio Jesús? Vayan y díganle a mis discípulos que nos vamos a encontrar allá, en nuestro centro de operaciones, allá donde siempre nos reunimos, en Capernaum, allá. Pero ahora Pedro ya no lo vemos en Capernaum, ahora lo vemos en Jerusalén otra vez. Ya vimos de que Pedro, siguiente por favor, vamos a brincarnos a Hechos 2:37. Hechos 2:37. Hechos 2:37 al 41, algunos versículos escogidos. Dice así: Pedro era el mensaje que llevaba al oír esto y se los fue a decir a los judíos, y enfrente de su cara, y como decimos aquí en Tehuacán, le restregó en su cara estas grandes verdades.
Este es el resumen, pero antes quiero decirte que Pedro les dijo a los judíos: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Así les dijo: ustedes deben saber, a quien crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo, porque yo ya le vi resucitado. Y no solamente yo, los de Emaús, las mujeres, le hemos visto resucitado. ¿Y sabes qué había pasado con ellos? Habían sido llenos del Espíritu Santo también. Ahora ya no nada más Pedro, las mujeres y los de Emaús, como 120 discípulos. Cuando estamos leyendo aquí el capítulo 2 de Hechos, ya se dio el derramamiento del Espíritu Santo. Y la palabra de Dios dice que cuando viniera el Espíritu Santo recibirían poder. Y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. Y por eso Pedro, siendo del vulgo, habló muy claro y les dijo esto a los judíos: varones hermanos, ustedes deben saber que ciertamente ustedes han crucificado, le han dado muerte, pero al que ustedes le dieron muerte, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y se estaban burlando: ustedes están llenos de mosto, a ustedes ya se les subió el vino, ustedes son unos borrachos, desde las 9, quién sabe qué están gritando y hablando. No dudo que cuando yo estaba parado ahí, alguien dijo: ahí está gritando como borracho. ¡Aleluya! Pero ¿saben qué? Es el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que hablar y decir conforme el Espíritu Santo, llenos de gozo, llenos de alegría, porque Cristo ha resucitado. Hay un canto muy hermoso que dice que la alegría, porque Cristo ha resucitado. Al oír esto, cuando oyeron que ellos habían dado muerte a Cristo, los judíos, dice, se compungieron de corazón. Les reventó el corazón, les dolió el corazón, se les consternó el corazón, se espantaron en el corazón y dijeron a Pedro: Pedro, ¿qué haremos? Somos los culpables. Nosotros somos los culpables, ¿qué haremos? ¿Cómo nos va a perdonar? Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo también. Sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y añadieron aquel día como 3,000 personas. Cuando Pedro predicó con poder, hermanos, estaba predicando en medio de una generación perversa. No estaba predicando en medio de una congregación como la que tenemos ahorita, respetuosa, que viene a escuchar la palabra de Dios, que viene a decirle: Señor, te doy gracias y me siento un poco enfermo, sáname en el nombre de Jesús. No era una congregación así. Cuando él les predicó eran asesinos, eran personas que les gustaba matar, llenos de envidias, llenos de corajes, hinchados de sus conocimientos, egoístas. Y les habló, y Pedro, en medio de una generación perversa, dio el mensaje y les decía: ¿quieren ser de veras discípulos de Cristo? ¿Quieren creer que Cristo murió y resucitó? Sálganse de esa generación perversa. A ver, los que quieran creer en Cristo, pásenle aquí al frente. Sálganse de esa generación perversa. Esta congregación, vamos a cambiarle por generación, esa congregación adormilada. A ver, ¿quiénes quieren salir de la congregación adormilada? ¿Quiénes quieren salir de esa congregación pecadora? Vénganse acá. ¿Cuántos pasarían? ¿Tú crees que esos judíos que tenían el corazón compungido no pasaron? No pasaron, no hicieron nada. Dice que se compungieron de corazón. Y Pedro les dijo una cosa: arrepiéntete, deja tu maldad. Eso quiere decir arrepentimiento. Eso quiere decir arrepentimiento. Cambia tu manera de pensar. Cree en el Cristo que murió y resucitó y que pronto vendrá, y que Él es el que nos va a justificar de nuestras maldades. ¿Renuncias a tus maldades? ¿Sí renuncias? Aleluya. Hay personas que renuncian a sus maldades, yo lo creo. Pero también hay personas que con sus cobardías, como la Biblia los marca, son pusilánimes, son cobardes, son calculadores, están amargados, están mediocres, están ensimismados. A nadie se le va a ocurrir pasar al frente, como nuestro amigo que se atrevió a pasar. Que le quede claro a nuestro amigo que la respuesta de Pedro
a esos hombres que estaban compungidos: arrepiéntanse, bautízate en el nombre del Señor Jesucristo, muérete a este mundo, ahora bautízate en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de tus pecados. Hay una condición, y entonces recibirás el don del Espíritu Santo, recibirás poder para que puedas caminar esa vida santa, para que puedas caminar esa vida de gozo. Entonces vendrá el Espíritu Santo y ya no serás un mediocre, ya no serás un pusilánime, ya no serás un hombre a medias, una mujer a medias. Serás una mujer decidida a servir a Cristo, aunque los demás no quieran. Uno de mis dichos favoritos: aunque los demás no quieran, yo voy a seguir. Sí, aunque los demás no quieran, yo voy a seguir. Y hay otro dicho por ahí: si algo va a ocurrir en la iglesia, si algo va a suceder en la iglesia, yo lo tengo que hacer. Estamos esperando: ay, pues yo creo que los hermanos ni vinieron a regar, no vinieron a barrer. Bueno, pues yo tampoco. Ese no es un verdadero discípulo. Un verdadero discípulo, aunque no venga nadie, él está ahí. Ahí lo verá solito, limpiando, arreglando. No le importa, él lo hace para su Señor. Él lo hace para su Señor. Se compungieron de corazón. Yo me imagino que a gritos y casi llorando: ¿qué haremos? Somos culpables. Tú llevaste los pecados en la cruz y nosotros gritábamos: crucifícale, crucifícale. Arrepiéntanse, ya no griten así, ya no crucifiquen a Cristo, ya no, porque Cristo murió una sola vez y ya no va a volver a ser crucificado. Sed salvos de esta perversa generación. ¿Y qué crees? En ese mensaje lleno del Espíritu Santo se convirtieron 3,000. No se convirtió uno, puede pasar a su lugar. Se convirtieron 3,000. Se convirtieron 3,000, hermanos. Pedro estaba lleno del poder. Y tú podrás pensar: ay, es que era Pedro, es que Dios trató mucho con Pedro, es que Jesús platicó directamente con Pedro. Bienaventurados los que sin ver creyeron. Tú y yo no hemos visto a Cristo, pero hemos creído. Y vamos a ver, me estoy adelantando. Siguiente diapositiva, por favor. Dice que no solamente se convirtieron 3,000. En la siguiente predicación de Pedro, ¿cuántos se convirtieron? ¿Cuántos se convirtieron, hermanos? Ahí dice, vamos a repetirlo juntos. En la primera predicación se convirtieron 3,000. En la segunda predicación se convirtieron 5,000. Ahí lo dice, hermanos, se convirtieron 5,000. Y cuando estas personas vinieron a Cristo, quiero decirte que era un grupo de personas resentidas, un grupo de personas celosas, religiosos falsos. Ay, es que nosotros somos los fariseos, nosotros somos crema y nata del judaísmo, y nosotros pues la verdad es que guardamos la ley. Estos impíos paganos, nosotros oramos mucho. Yo cito a las personas a orar y van como 50 y oramos todos y nos gozamos orando, y estamos ahí y se creían mucha pieza, porque oraban mucho, porque cantaban mucho, porque predicaban mucho, porque se ponían en las esquinas a orar, porque se ponían a ayunar, quién sabe cuántas cosas hacían. Pero la palabra de Dios dice que estaban resentidos. Pero Pedro, lleno del Espíritu Santo, no tuvo temor y les dijo así: yo anuncio a Jesús resucitado de entre los muertos. Yo anuncio a Jesús resucitado entre los muertos. Dios me permita predicar en el parque. Y voy a ir con un altavoz, hermanos. Y yo espero que alguien o algunos de ustedes me acompañen y lleven folletos en la mano para darle. Y vamos a ir a anunciar la resurrección. ¿Qué les parece? ¿Sí? Pedro iba, y yo me lo imagino hasta con altavoz: yo les anuncio en Jesús la resurrección de entre los muertos. En Él está la resurrección de entre los muertos. Cristo resucitó y nos prometió que nos va a resucitar. Pero, ¿qué le pasó a Pedro? Le echaron mano y lo pusieron en la cárcel. Quizá nosotros que vayamos no nos van a echar en la cárcel, pero sí van a decir que estamos locos. ¿Y cómo se te ocurre? Te ves bien ridículo ahí predicando en el parque, nadie se te va a convertir. Pues a lo mejor no, o a lo mejor sí. Se me van a poner ahí 2 que 3 personas que quieren ser salvos, que quieren del Señor,
Y entonces ya voy a llevar un folletito y les voy a dar una dirección. No por ir a ser prosélitos, porque se pueden ir a cualquier iglesia donde se predique la palabra de Dios, eso es lo que importa. Pero lo que sí, poner una dirección por amabilidad e invitarles a que sigan viniendo, o que si gustan venir, aquí se predica la palabra de Dios. Bien, pero muchos de los que habían oído la palabra, dice ahí, eran judíos, en su mayoría. Pedro por excelencia fue predicador a los judíos. Muchos judíos que se habían arrepentido, que se habían compungido, que habían creído, dice aquí, creyeron, y el número de los varones eran 5, era 1, eran 5,000 hermanos. Pero no era gracias a Pedro. Claro que de Pedro se usó la boca, pero era gracias al poder del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Para eso viene el poder. No viene el poder del Espíritu Santo para que te sientes ahí. No viene el poder del Espíritu Santo solamente para que cantes. No viene el Espíritu Santo solamente para que inclines tu rostro, dice Isaías, como junco, y todos te vean orando. Ay, el hermano muy espiritual está orando mucho, ya se la pasó mucho tiempo junco. No, dice aquí para que seamos testigos. Para que seamos testigos, que vayamos a ser testigos en otros lugares, en nuestra casa, con nuestra esposa. Y nos cuesta mucho con la esposa. A ver, levanten la mano, ¿cuántos varones hay aquí? Hay muchos varones, bájenla. ¿Será fácil ser testigo delante de nuestra esposa? Fíjate que yo vi a Cristo resucitado. Yo creo en el Cristo resucitado. Y Él dice que tú te tienes que convertir, que no te debes perder, que Él te va a justificar en el día de tu muerte. A mí también me va a justificar. ¿Será fácil hablarle así a nuestra esposa? ¿Será fácil hablarle así a nuestros hijos? ¿Será fácil hablarle así a nuestros conocidos? Para eso necesitamos pedir: Señor, lléname de tu Espíritu Santo, porque yo quiero ser tu testigo. Yo quiero ser tu testigo donde quiera que vaya. Y se convirtieron como 5,000 varones, hermanos. Grande multitud. Bueno, vamos a hablar de otro hombre también lleno del Espíritu Santo. Me quedé reflexionando, y sabes que Saulo no vio solamente una visión, que Saulo sí vio a Cristo resucitado. Tuvo una visión, y en esa visión le avisaron que venía un Ananías a orar por él. Y Ananías también tuvo una visión, que iba a imponer las manos sobre Pablo. Saulo, Saulo de Tarso, ¿por qué me persigues? Era un opositor de la iglesia. Saulo era un opositor, un hombre muy sabio, muy preparado, muy poderoso en palabra, pero era un opositor. Pero cuando Cristo se presenta resucitado delante de él y lo ve en ese resplandor, y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Sabes qué? Saulo iba corriendo a Damasco, persiguiendo a los cristianos, matando, arrastrando, y los iba a la cárcel. Y antes, ya llegando casi a Damasco, tiene esa visión y tiene esa revelación, y ve a Cristo resucitado y da 180 grados. Y esa vuelta de 180 grados lo pone a predicar. Y Pablo es testigo y empieza a predicar por todos lados. Empieza a predicar en Damasco, y luego de Damasco se va a Jerusalén, y todos los discípulos tenían miedo. Nos está engañando, nos va a matar, nos va a llevar a la cárcel, porque no creían que Pablo hubiese tenido esa visión. Hechos 9:4, oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? 9:5, él dijo: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar patadas contra el aguijón. Y el último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, dijo el apóstol Pablo. Pablo creyó. Y ahora el evangelio, Corintios 15:3, hermanos que están con las diapositivas, ahora en el evangelio dice que el mensaje de Pablo era que Cristo había resucitado. Dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. El Mesías, Él salvará al pueblo de sus pecados, le anunció el ángel a María. Y Cristo vino a salvar, a perdonar nuestros pecados. Y el apóstol Pablo lo creyó, vio a Cristo resucitado, y ahora su predicación a los corintios era que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Era lo primero que les predicaba.
Así que hermanos, cuando vayamos al parque o vayamos a algún lugar, lo primero que vamos a predicar, no le vamos a predicar. Fíjense que nosotros venimos de la Iglesia Cristiana de Tehuacán y nosotros queremos invitarles a que vayan a sentarse un rato allá. Hay muchos, los domingos se reúnen y se sientan atrás de unas ventanas de cristales polarizados. Eso no vamos a decir. Les vamos a ir a decir que Cristo murió por sus pecados. Ese es el mensaje principal del Evangelio. Cristo murió por sus pecados. Pablo así predicaba. Dice aquí que también les predicaba en el 15:4 que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Hermanos, les predico que Cristo fue sepultado y resucitó al tercer día. Ese era su mensaje del apóstol Pablo después de haber visto a Cristo. Conforme a las escrituras, no fue la mera casualidad. ¿Y las escrituras cuántos años se escribieron antes? Miles de años, cientos de años. La profecía de Isaías, 700 antes de Cristo. La profecía del gran profeta en Deuteronomio, ¿cuánto? 2800 años antes de Cristo. Abraham. Bueno, por eso digo que cientos y miles de años. Ya la escritura decía que el Mesías iba a ser muerto y resucitado el tercer día conforme a las escrituras, y que apareció a Pedro y después a los 12 y después me apareció a mí como un abortivo, dice en la escritura pasada, dice, y se ha aparecido a más de 500 hermanos, resucitado. Y es lo que el apóstol Pablo predicaba, la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Y por si fuera poco, predicaba: Cristo vendrá en las nubes con poder y gran gloria. Y sabes, cuando él predicaba esto, ¿qué pasaba? Pueblos completos como los tesalonicenses dejaron sus idolatrías y vinieron al Dios vivo. Y pueblo como los tesalonicenses no solamente dejaron sus maldades, sino que ahora estaban viendo el cielo. ¿Cuándo se aparecerá Cristo? Y Pablo dijo que vendrá en las nubes y ya viene pronto. Y dijo que viene pronto y estaban así cada mañana. Yo creo, un día alguien me platicó de un hermanito que fue a las cañas con mucho temor porque le predicaron que Cristo venía. Señor, ten misericordia de mí, y que si has de venir, yo aquí ando en las cañas, pero levántame. No me quiero quedar, quiero irme contigo. Andaba trabajando y cortando caña y él quería ir con Cristo, y él lo estaba haciendo muy bien porque además de trabajar estaba creyendo. Pero sabes, ocurrían fenómenos raros, como Cristo que ya va a venir. Bueno, pues dejo mi trabajo, me voy a salir de la maquila, voy a dejar mi trabajo, voy a dejar la empresa. Al fin y al cabo que Cristo ya va a venir, mejor abandono los estudios, Cristo ya va a venir. No, pues yo para qué le sigo a mi negocio, pues Cristo ya va a venir. Ah, sí, ¿verdad? Mejor vamos a ver películas, vamos ahí a encerrarnos, vamos a encuevarnos, ¿qué te parece? Y son unos flojos, tapiojos les van a salir pulgas ahí en su casa. Cuando la palabra de Dios dice que debemos ir y ser testigos de la muerte y resurrección de Cristo y decir que Cristo viene pronto. Y va a venir a levantar a su pueblo, hermanos. Dice la palabra, y hace rato me vino esa palabra, estaba yo ahí, me vino esta palabra: Cristo va a venir y va a traer a los que durmieron en su nombre. Aleluya. Ahí se van a aparecer todos los muertos en Cristo. Ahí van a estar en las nubes con Él. Dice que no precederemos a los que durmieron, a los que murieron, que allá están con Jesús, y que nosotros seremos arrebatados y seremos unidos juntamente con los que murieron en Cristo, nosotros los creyentes. Y dice que juntos le estaremos adorando siempre, y le estaremos diciendo: no hay palabras para adorarte, Señor. Y que le veremos cara a cara y le diremos: tú fuiste el que murió por mí, tú fuiste el que pagó mi boleto para llegar a esta ciudad celestial. Tú fuiste, Señor. Te amo, te adoro, aquí estoy para servirte. Gracias por quitarme todo el dolor, gracias por enjugar mis lágrimas, gracias porque me morí sin 2 piernas y mira, aquí las tengo. Mira, como diabético perdí una mano, morí ciego, pero tú aquí me has dado vista. Tú me has hecho y me has dado un cuerpo de ángel. ¿No dice la escritura que seremos como ángeles allá? Esa manifestación me fue dada ahí, cuando el hermano cantaba que Cristo volverá, que Cristo vendrá, que le veremos cara a cara. Yo dije: ay, Señor, tennos en tu grande gracia y misericordia.
Lo único que queremos es estar contigo ahora y siempre. Pero enséñanos a ser testigos donde quiera que estemos, que tú moriste por nuestros pecados, que tú resucitaste con poder y gran gloria, Señor. Ese es el mensaje. El apóstol Pablo enseñaba y decía: y Cristo mismo, no os maravilléis que esto, Juan 5:28, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Hermanos, Cristo resucitó, y si Cristo resucitó, todos resucitaremos, malos y buenos. Eso es lo que dice la Escritura. No es lo que dice la iglesia cristiana de Tehuacán, no es lo que dice la iglesia de por allá o la de más acá. No, la palabra de Dios dice que todos, buenos y malos, resucitaremos. ¿No es cierto que está escrito desde el libro de Daniel? Y el libro de Daniel, cuando escribió, alrededor de 480 antes de Cristo, y ahí dice: sella esta escritura, Daniel, porque tú resucitarás en los postreros días, para que estés en la eternidad, pero muchos resucitarán para tormento eterno. Y Jesús lo dice, y el apóstol Pablo lo enseñaba: los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Sabes qué es hacer lo bueno? Creer que Cristo murió y resucitó, y que murió para perdonar nuestros pecados. Eso es lo bueno. Lo bueno no es que te pongas zapatos Pirelli. Lo bueno no es que te pongas zapatos Paul Chardot. Lo bueno no es que te pongas una camisa de seda. Lo bueno no es que tengas mucho cabello y te peines con moco de gorila. Eso no es lo bueno. Todo eso va a pasar. Todo eso va a dejar de ser pura vanidad, puras, dicen, les voy a decir, dicen las malas lenguas. No, yo también lo digo, es pura tontería. Tenemos que creer en Cristo, que murió por nuestros pecados, murió y resucitó. Las mujeres creyeron, Pedro creyó, el centurión creyó, el que murió al lado de la cruz creyó, multitudes de 3,000 y 5,000 creyeron. ¿Quién eres tú para no creer? Porque la Biblia dice que Él nos resucitará en el día postrero a malos y buenos. Y entonces unos para vida eterna y otros para tormento eterno. Siguiente diapositiva. El apóstol Pablo, en medio de su conocimiento, porque Dios le reveló conocimiento y le dio conocimiento, y conforme las Escrituras también, dice que Cristo nos justificará, hermanos. Es lo que quiero que te grabes. Yo estaba con duda, ¿predicaré todos los antecedentes o nada más les predico estas diapositivas? Esta era mi predicación. Romanos 4:24, Cristo nos justificará. Romanos 4:24, debes saber que Él nos justificará. No te justificarán las oraciones, no te justificarán el venirte a congregar, no te justificará el tener un carro, no te justificará el que te prepares mucho, el que seas muy sabio, el que seas muy ignorante. Eso no te justificará en el día cuando Cristo venga a enjuiciar a las personas. Nos justificará la fe que tuvo Abraham. ¿No es cierto que la fe le justificó? ¿No es cierto que ya vimos unos pasajes donde la fe justifica? Y ahora Cristo es quien nos justifica. Dice aquí que Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ya falló allá, no está, pero es en Romanos 4:24 y 4:25. Cristo perdonó nuestros pecados y Cristo nos justificará. Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Romanos 4:25. Dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, fue muerto en la cruz y también fue resucitado para que nosotros seamos justificados. Ya te dije, es necesario orar, es necesario congregarnos, es necesario amar, es necesario respetar, es necesario trabajar. Pero Cristo vino para justificarnos y presentarnos delante de Cristo para que seamos salvos. Así que la clave está en que tú creas en su muerte y en su resurrección, porque Él vino para justificarnos. Él murió por nuestras transgresiones, Él murió, en otras palabras, por nuestros pecados, y resucitó para nuestra justificación. Ese es el mensaje de esta mañana, hermanos. Cristo vino
para justificarnos, para perdonar nuestros pecados, pero también, hermanos, aquí viene el complemento y esto es precioso. Hay iglesias que se llaman hasta vida nueva. Todos anhelamos una vida nueva. Nos estamos ahogando en un mundo de dolor. ¿Cuántos de ustedes ya quisieran que todos ya viviéramos sin cubrebocas? ¿Cuántos de ustedes ya quisieran ir a las universidades? ¿Cuántos de ustedes ya quisieran ir a las escuelas? ¿Cuántos de ustedes ya quisieran que todo fuera normal? Nos estamos ahogando en un mundo de crisis. Queremos que todo sea normal, hermanos. Queremos esa vida nueva. Pero esa vida nueva no consiste en que tengamos cubrebocas o no cubrebocas. Esa vida nueva consiste en que tengamos a Cristo en nuestro corazón y no le hace que vayamos a la escuela o no vayamos. No le hace que tengamos mucho trabajo o no tengamos. No le hace que tengamos mucha ropa o no tengamos. Las buenas nuevas, que Cristo ha muerto por nuestros pecados, nos ha justificado y nos ha dado vida nueva, hermanos. Vida nueva aquí y vida eterna allá. Y esa vida nueva, hermanos, sea cual sea nuestra circunstancia, sea cual sea nuestra situación, esa vida está llena de gozo, de esperanza. Dice la palabra que el reino de Dios no consiste en otras cosas, en vanidades, sino consiste en justicia, paz y gozo. O gozo, paz y justicia, hermanos. Y eso es lo que debemos anhelar tener. No pensar mucho en el cubrebocas, no pensar mucho en que si nuestro país ya está en amarillo, en rojo o en verde. Muchos dicen que el coronavirus no se va a ir, se va a quedar. Bueno, que se quede, pero yo sigo teniendo gozo, paz y justicia en Cristo Jesús, que murió, resucitó y que pronto vendrá. Y ahí sí, a su reino no va a entrar el coronavirus. Allá vamos a estar como ángeles, hermanos. Ya no habrá dolor, ya no habrá temor, angustias, frustraciones, amarguras, desesperanza. No, ya no. Antes bien, seremos como ángeles, dice la Escritura. Tendremos una vida nueva. Y Romanos 6:5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Si Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos gracias a su resurrección, hermanos. Ya estamos terminando. Por su resurrección también todos seremos enjuiciados. Ya te dije que buenos y malos resucitaremos, pero una cosa sé, que Cristo, a Él se le dio todo el poder para enjuiciar a los malos, a los que no creyeron, a los que fueron incrédulos, a los que no vinieron como los de camino de Emaús arrepentidos y creyendo, las mujeres que creyeron, a ellas no las enjuiciará, sino antes bien las librará de ese juicio, porque a Cristo se le ha dado todo el poder del juicio. Un hombre hace poquito me dijo: oiga, ¿por qué usted siempre predica de Cristo y Cristo y que Cristo y que Cristo y nunca lo oigo decir de Jehová? Le digo: sí, yo también predico de Jehová, predico los 10 mandamientos. ¿Tú lo estás guardando? Bueno, eso sí, quién sabe. Él quería que yo predicara de Jehová, pero cuando empecé a predicar de Jehová de la ley ya no le gustó. Bueno, hermanos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, uno solo son. Amén. Amén. Pero a Cristo se le dio el poder de enjuiciar. Así como se le dio el poder para justificar, se le dio el poder para perdonar, a Cristo también se le dio el poder para enjuiciar. Dice este texto: porque como el Padre levanta a los muertos, Juan 5:21, como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo de los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Sino que todo el juicio dio al Hijo. ¿Quién te va a juzgar a ti? No te va a juzgar tu papá, porque a veces los papás somos muy dados a juzgar. Tu hijo estás muy bien, tu hijo estás muy mal. Tu hija estás muy bien, tu hija estás muy mal. Bueno, ustedes dos están bien, ustedes tres están mal. Ustedes tres están bien, ustedes están mal. Los padres juzgamos, pero el único juez poderoso, justo, perfecto, santo es Cristo, porque dice el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Así que no te preocupes que Jehová, así que no te preocupes que el Espíritu Santo, el que te va a enjuiciar es el Cristo que resucitó,
El Cristo que murió y resucitó, el Cristo que murió y resucitó y pronto vendrá. Él te va a enjuiciar, Él sí te va a echar en cara. Nunca creíste, no te quisiste arrepentir, no quisiste tener esa vida nueva que yo te ofrecí. Quisiste seguir con tu vida vieja, llena de adulterios, llena de mentiras, llenas de amarguras, llenas de engaños. Mentías a tu esposa, mentías a tus hijos. No te quisiste arrepentir de nada. ¿De qué sirvió que hayas ido a la congregación? Con justa razón a veces nuestros padres nos dicen así. Yo me acuerdo cuando era un chamaco adolescente de 14 años. A veces la abuelita se quedaba en la casa porque ya ven, las abuelitas cuidan al cerdito y cuidan a los perritos. Ustedes váyanse a la iglesia y yo me quedo a cuidar. Y me acuerdo que mi abuelita y yo hicimos muy buenos nexos. Para mí fue muy querida mi abuelita. Era como una mamá para mí. Aunque yo tenía mamá y papá, pero yo viví muy pegado a la abuelita. Y la abuelita, un día con todo el dolor de su corazón, yo me estaba portando mal y me dijo: hijo, ¿de qué te sirvió ir a la congregación? ¿De qué te sirvió ir a la iglesia? De nada, mira cómo estás. Y muchas veces así podemos ver que no hemos tenido una vida nueva, hermanos. Es necesario que tú y yo tengamos una vida nueva. Si hemos creído en el Cristo que murió, en el Cristo que resucitó y en el Cristo que vendrá, necesitamos tener una vida nueva, porque Él nos justificará, Él nos perdonará, Él nos enjuiciará. Por eso necesitamos tener una vida nueva en Cristo. Todo el juicio dio al Hijo. Vamos a concluir, hermanos, en esta tarde. La palabra de Dios es preciosa, completa. La palabra de Dios es santa, perfecta, no le falta ni le sobra. Vamos a concluir. La última diapositiva, por favor, donde dice conclusión. Dice una pregunta. Yo quisiera terminar con una pregunta. ¿Te gozas? ¿Te gozaste con la palabra en esta tarde? ¿Aprecias la palabra que se te predicó? ¿Agradeces la muerte de Jesús? ¿Agradeces su resurrección? ¿Agradeces que Cristo vendrá en las nubes? ¿Lo crees? ¿Te gozas? ¿Te deleitas con estas grandes promesas? Que Él nos justificará, que Él nos ha perdonado nuestros pecados y que Él nos enjuiciará. ¿Te gozas? ¿En verdad? ¿Esto te despierta o sigues dormido? ¿Esto te despierta o seguirás en tu mismo tren? Hace unos días yo le decía a mi esposa: hay personas que se mueven por inercia. Y aquí tengo varios exalumnos de física que aprendieron mucho, porque yo era muy buen profe, hermanos. Disculpen, estoy bromeando para que despierten, porque ya los veo así medios cansados. A ver, les voy a preguntar a uno de mis exalumnos y exalumnas que ya son profesionistas: ¿cuál es la ley de la inercia? Les voy a ayudar un poquito. La primera ley del movimiento. Yo sé que algunos no se acuerdan, pero les voy a ayudar con toda la ley. Inercia es cuando vamos en un auto, en un autobús. Imagínense el rojo de San Lorenzo. Nos subimos en el de Coayuca y nos agarramos del tubo, y el carro empieza a correr a 80, y cuando el carro le frena, le baja 70, 60, 50, nosotros ya casi vamos. Un día me fui casi a caer sobre el chofer. Me seguí moviendo por inercia. Eso es inercia. Que me muevo porque otros se mueven, pero no me muevo porque Cristo murió, resucitó y pronto vendrá. Tú y yo tenemos que aprendernos a mover por esa gran verdad. Tenemos que tener una vida nueva por esa gran verdad. Así que por eso yo te preguntaba en esta tarde si te gozas, aprecias, agradeces la resurrección, la muerte y el regreso del Señor Jesucristo. Algunos de ustedes tienen luchas en su mente. Yo sé que algunos de ustedes que están aquí sentaditos tienen luchas en su mente, porque el diablo, no creas que está muy feliz. Sí, en este día va a estar el Espíritu Santo en esa congregación y todos van a ser libres. No, el diablo está trabajando en tu mente y tal vez te ha puesto dudas. Tal vez te ha puesto dudas. Pero quiero decirte que en Cristo hay victoria. Quiero asegurarte que Cristo vino para libertarte de esas dudas. A veces nosotros tenemos miedo de volvernos locos por tantas ideas cuando estamos deprimidos que se nos vienen a la cabeza, pero el único que liberta es Cristo y te da vida.
y te da vida. Hay luchas en tu mente, hay guerra en la mente, pero Cristo vino porque Él resucitó, Él murió, resucitó y pronto vendrá. Bueno, ¿qué nos resta hacer? Orar. ¿Cuántos de ustedes oran? Yo recibí un mensaje muy bonito el viernes en la reunión de oración. Vamos a orar en todo tiempo, en todo momento. Cuando vayas en el carro, cuando estés en tu casa, claro que va a haber momentos especiales donde aún te arrodilles en tu casa o te arrodilles en la iglesia, ¿verdad? Te vas a arrodillar, Señor Jesús. Es una manera de orar, pero también tienes que andar orando en el campo, en el carro, donde quiera que te muevas, porque las personas que no oran andan bien aburridas, andan bien así distraídas y andan con los pecados y andan con las vanidades. Pero las personas que oran a veces van hasta derramando lágrimas y van manejando, porque Cristo está con ellos. Es una manera de tener comunión. La oración es tener comunión con Dios, hermanos. La oración no es que tengas rodillas de camello. Ojalá tuviera rodillas de camello. ¿Cómo son las rodillas de camello? Cuando vayas al circo, cerciórate. Son unas cosotas así como que les dieron hasta equipo de fútbol americano, ¿verdad? Para que no les duelen las rodillas. Bueno, lo que quiero decirte, hermano, con todo esto es que las horas de oración pudieran contar, pero no, lo más importante es la eficiencia de la oración. El que tú en verdad ames a Cristo, vayas orando por donde quiera que te muevas, donde quiera que estés en el mercado. Claro que no vamos a estar orando ni ahí como los fariseos. Yo me imagino, imagina que yo me encuentro a la hermana Heli ahí donde venden pan de burro arrodillada orando a Dios. ¿Sería correcto? Pero Dios, que sabe el corazón, a lo mejor la hermana Heli está comprando pan de burro y tiene una carga tremenda por la hermana Toñita y está orando en su corazón: Señor, mira, yo aquí ando comprando pan de burro y voy a disfrutar el pan de burro, y la hermana Toñita creo que ya no puede disfrutar ni un bocado. Señor, te ruego por ella. ¿No sería una oración preciosa delante de Cristo? Claro que sí, hermanos. Es importante que aprendamos a orar en todo tiempo y en todo momento. Orad sin cesar, dijo el apóstol Pablo. Yo no me imagino al apóstol Pablo que todas las 24 horas, día y noche, estaba ore y ore y ore. Y entonces cuando escribía a sus hermanos, entonces cuando predicaba, entonces cuando iba aquí, cuando iba allá, cuando viajaba, cuando comía, cuando se bañaba, cuando descansaba, ¿cuándo? Si él oraba sin cesar. Cuando él dice orad sin cesar, se está refiriendo a que en todo tiempo nosotros tengamos en nuestra mente a Cristo, que murió, resucitó y que pronto vendrá, y que tenemos una vida nueva nosotros. Amén. Amén. Vamos a orar, vamos a suplicar. Si te falta ser redarguido, si tú dices que tienes incredulidad y que necesitas del Espíritu Santo para ser redarguido, hermano, necesitas esa justificación de parte de Dios, necesitas esa vida nueva. Cristo viene para establecer su reino y yo quiero estar en su reino y quiero que tú estés en su reino. Él viene para establecer su reino. Si hemos creído, llevemos el evangelio. Pero sabes una cosa, cuando Pedro llevó el evangelio con poder, ¿sabes por qué lo metieron a la cárcel? Porque él le dijo a un paralítico de nacimiento: no tengo ni oro ni plata, mas lo que tengo te doy. Levántate en el nombre del Señor Jesucristo. Y este enfermo paralítico le volvieron a funcionar sus pies, aunque nació con unos pies inmóviles, delgaditos, deformes. Él tuvo ahora pies sanos. Y eso es lo que llevó a la gente a creer. Por eso convirtieron 5,000, por eso convirtieron 3,000, porque no solamente predicaba en manera hueca, sino vivía lo que estaba predicando. Así que esta tarde yo te invito a que pases aquí si estás enfermo. Yo he recibido testimonios: hermano, oramos en la iglesia y yo me sané. Pues gloria a Dios. Así que si hay algún enfermo entre nosotros, pásele aquí. Si hay una persona que está con dudas en su mente, con dudas, con incredulidades, pásele aquí. Yo no te voy a solucionar nada. Cristo, que murió, que vive y que resucitó y que pronto vendrá, Él es el que te va a tratar contigo. Pásale aquí al frente y dile: Señor, te necesito, ya no puedo más, te necesito. Respáldanos, Señor. Haz tú la obra, Padre. Te rogábamos que tú nos visitaras este día. Te suplicamos que tu presencia estuviera hoy. Afirma a tu pueblo, agrega a tu iglesia a los que han de ser salvos, a los que han de ser afirmados en esta nueva vida. Ellos se compungieron de corazón, les dolió, les pesaba haber gritado:
crucifícale, crucifícale. Queremos para que nos perdones. Queremos para que nos perdones, Señor. Pedro les contestó: arrepiéntanse. Arrepiéntanse de sus pecados y crean en el nombre del Señor Jesucristo. En esta mañana te digo lo mismo. Todavía tienes oportunidad de pasar aquí. Si estás enfermo en tus pensamientos, si estás enfermo físicamente, no vayan a ser como en otras iglesias que he predicado. Mientras predico se están durmiendo. Mientras invito a que pasen aquí al frente están durmiendo. Y ya cuando me voy, hermano, no quiere orar por mí. Piensan que el poder está en los hermanos, y el poder no está en los hermanos. El poder está en el Espíritu Santo cuando nos hemos reunido en su nombre. Así que esta mañana tienes alguna necesidad, pásale aquí. Tal vez su necesidad sea: es que tengo incredulidad. Pues pásale para que el Señor te quite esa incredulidad. Es que, Señor, yo nunca he recibido de la llenura de tu Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo. Pues pásale aquí para que te lo dé. ¿Alguien de ustedes está enfermo allá en esa sala? Que confía en que Cristo le podrá sanar, como al paralítico. De las dos filas del centro, de los dos grupos del centro, habrá alguien. O tendrán algún enfermo, tal vez no por ti, pero que puedas pedir por algún enfermo que está en tu familia, o es tu vecino, o es tu tío, o es tu hermano, o es tu amigo. Quisieras pedirle de manera especial a Dios que lo sane. Pásale aquí al frente. Ten misericordia, Señor. Sana a mi hermano, sana a mi amigo. Transforma a mis hermanos, Señor. Transforma a mis hermanos, Padre. Aquellos que están titubeando, llénalos de ti. No solamente te ruego por estos hermanos que están aquí, sino por los que están en otras iglesias, Padre. En esta tarde nos acercamos a ti, Señor. Te rogamos por nuestros hermanos que están batallando en su fe. Están como aquellos discípulos incrédulos. Están como aquellos discípulos que no podían creer que tú habías muerto, resucitado. Están como aquellos discípulos que a las mujeres las creyeron locas cuando vieron a Cristo resucitado. Están como aquellos discípulos que iban a Emaús frustrados y amargados. Se sienten destruidos. Pero, Señor, tú vienes para darles la victoria, así dice tu palabra. Hoy te rogamos por aquellos que están enfermos. Mira que como hombres estamos bien limitados. Padre, mira, hoy me dio mucho gusto ver a Miguel y Águeda entrando por esta puerta. Ellos estuvieron enfermos de COVID. Y yo tenía mucha preocupación por ellos y no los podía ir a ver. Pero hoy que los vi, Señor, mi corazón fue lleno porque tú fuiste bueno con ellos. Y así hay muchos enfermos que te quieren agradecer. Si tú le quieres agradecer a Dios en una manera especial, pásale aquí y dile: Señor, te quiero agradecer porque tú salvaste, porque tú sanaste, porque tú me has dado nueva vida, Señor. Si en tu mente hay luchas, pásale aquí, vamos a esperar en Cristo. Él tiene poder para sanar. Él tiene poder para levantar, para darnos esa nueva vida. Oh Señor Jesús, venimos a ti, no solamente predicamos tu palabra. Creemos, Señor, en los milagros, creemos en las sanidades. Y tú nos has dado muchas veces testimonio de ello. Y lo seguirás haciendo porque tú eres el mismo por los siglos de los siglos, Señor. Y aquí hay varios hermanos, Señor, que han pasado rogándote por salud, por otros tal vez por sí mismos. Tú
Tú sabes lo que hay en el corazón de ellos, pero te rogamos que tú vengas y traigas vida, Padre. ¿A quién vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién vamos a ir si no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos? En este mundo de caos, en este mundo de crisis, solamente podemos descansar en ti. Por eso estamos aquí. Mi Dios, mi Dios, toca, transforma, cambia, llena, guía, enseña, redarguye. Mi Dios y mi abogado, tú eres quien me justifica, Padre. Tú eres quien me justifica y me salva. Mi Dios y Padre eterno, autor de la creación, Tú resucitaste, poderoso. Tu espíritu intervino, el Verbo se encarnó. Cristo, tú salvas. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. tráenos esa vida nueva, Señor. Mi juez y mi abogado, sufriste en la cruz, me has perdonado. Bajaste a las tinieblas en gloria y poder, te levantaste. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Jesús, creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Haz tu obra entre nosotros, tú eres el Señor. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en la vida eterna, creo en
en la comunión, creo que tu pueblo es uno, creo en tu iglesia, Dios, creo que resucitaremos y en gloria volverás, creo en el nombre de Jesucristo, creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey, creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es, creo que resucitaste, que nos levantarás, creo en el nombre de Jesucristo, creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey, creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es, creo que resucitaste, que nos levantarás, creo en el nombre de Jesucristo, creo en ti, Jesús, creo que tú vivo estás y yo creo que Jesús es el Señor y creo en ti, Jesús, creo que tú vivo estás, creo que Jesús es el Señor, creo en ti, Jesús, creo que tú vivo estás, creo que Jesús es el Señor. Así como estás, hermano, recuerda los versículos que se expresaron esta mañana. Jesús mismo dijo: yo pongo mi vida para volverla a tomar. Él dijo que moriría y resucitaría al tercer día, y lo hizo. Él dijo que se iba a preparar moradas eternas y no quiere que nadie se pierda, sino que estemos con Él. Pero enviaría al Espíritu Santo, el cual estaría con nosotros para guiarnos, para sanarnos, para enseñarnos, para consolarnos, todo conforme a su voluntad. Y en esta mañana ha sido tu voluntad que a través de la muerte y resurrección haya mucho fruto. Tú impactaste aquellas multitudes por tu muerte y tu resurrección. Hoy te ruego nos impactes a nosotros y vengamos a una nueva vida, Señor, a una vida nueva, Señor. Ven y ministranos tú con tu Espíritu Santo. Creemos en ti, Señor. Quédate con nosotros. Como dijeron los discípulos de Maús, quédate con nosotros, que ya se hace tarde. Tú vienes pronto en las nubes, quédate con nosotros ahora. Queremos ir a tu encuentro, Señor. Quédate con nosotros, Señor. Como dijeron esos discípulos, y tú les dijiste que era necesario, que te ibas a ir,
pero que ellos alcanzaran a los otros discípulos y les avisaran que tú habías muerto y resucitado. Hoy llévanos a anunciar también que tú has muerto, resucitado, que tú sanas como Pedro sanó al paralítico, que tú consuelas en el hecho de dolor. Llévanos a decir que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque vamos a ir contigo. Que enfrentemos este mundo de caos, este mundo de enfermedad, este mundo contaminado, con valor, con sobriedad, porque tú vienes por una iglesia sin mancha y sin arruga. Quédate con nosotros, Señor. Quédate todo el tiempo en nuestras mentes y corazones. Entregamos todo lo que somos nosotros. No queremos cargar nada de lo nuestro, porque lo nuestro es mortal, lo nuestro es imperfecto. Pero te rogamos que tu Espíritu Santo, que es perfecto, santo y justo, venga a nosotros y nos haga también de esa manera, a esa vida nueva. Gracias, Señor, en esta tarde por tu bondad. Gracias por tu misericordia. Trata con tu iglesia. Trata con los que pasaron aquí al frente. Sánalos, sálvalos, perdónalos. Llévalos de triunfo en triunfo, de gloria en gloria, de victoria en victoria, Señor. A los que están dolidos, consuélalos. A los que están enfermos, ayúdales, confórtalos. Y si es tu voluntad, levántalos para gloria de tu nombre. Quédate con nosotros, Señor. Ya se hace tarde. Quédate con nosotros. Bendito eres. Mientras hacemos la oración final, pasen a su lugar, hermanos. Sigan con esa actitud de oración en sus casas. Oren, como dice la Escritura, sin cesar, en el camino, en el carro, en la casa, en el trabajo, donde quiera que estén. Y sus pensamientos ocúpenlos en tener comunión con Dios. Vayan con Dios. Pasen a sus lugares. En medio de la enfermedad, sean sanados. Dios les bendiga abundantemente. Él vino para darnos vida. Déjense tratar por el Espíritu Santo, congregación. No vean las cosas raras. Lo que predicamos aquí es la palabra de Dios. Es una interpretación que grita a viva luz que es la verdad. Cristo murió y resucitó, y pronto vendré en las nubes. Y mientras tanto, Él nos ha llamado a una vida nueva. Y Él, mientras estamos en esta tierra, nos cuida. Y el día que tengamos que ir con Él, es ganancia, hermanos. Así que, congregación, déjate tratar por Dios y vive una vida nueva. Vive una vida nueva. No quisiera que se interrumpiera con anuncios. Vámonos con esa actitud, pensando que Cristo murió y resucitó y que pronto vendrá. Quizá los anuncios con más premura son que el próximo domingo tenemos otra reunión, y así cada domingo. Vente a escuchar la palabra de Dios, que la palabra de Dios es vida y vida abundante. Así que vamos a terminar. Ya no va a haber anuncios, hermanos, en este día. Vamos a seguir viniendo con cubrebocas. Vas a seguir observando el protocolo. El otro anuncio también es que recogemos ofrendas. Tenemos un pastor, tenemos que pagar la luz, predio, varias cositas. Y Dios multiplique tu trabajo, te bendiga en tu trabajo y se ofrende. Creo que más bien no veo el alfolí. ¿Dónde está? Allá afuerita. Ok, está al aire libre para que no se peguen mucho. Guarden su distancia aún al ofrendar. Pero antes de que termine la música, yo quisiera que permaneciera el hermanito en la música, porque vamos a hacer una oración y le vamos a rogar a Dios que les bendiga donde quiera que vayan.
Dios instruyó a Moisés y a Aarón y a sus hijos, a los sacerdotes, diciéndoles: así bendecirás a los hijos de Israel. Les dirás a los que han creído en tu nombre: Jehová te bendiga, Jehová te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Y el nombre de Dios vaya sobre ustedes. Su nombre es Jesucristo. Su nombre es todopoderoso. Su nombre es anciano de días, es estrella resplandeciente. Su nombre es el Salvador del mundo. Él vaya con ustedes, hermanos. Entonces, por último, guardando distancia, observando el protocolo, al final pueden ofrendar. Y si los hermanos tienen algún anuncio especial, me perdonan por esta ocasión y los vamos a seguir dando posteriormente. Pero vamos a orar, hermanos. Ponte de pie y vámonos con esta quietud en nuestros corazones. Vámonos con esta quietud. Acuérdense de no saludarnos mucho. Si se van a saludar, que sea una distancia de 1,5 metros, 2 metros, y quizá nada más con los nudillos, o quizá nada más desde lejecitos, un abrazo, o les vaya bien, Dios les bendiga, pero que sea el saludo así. Vamos a ser gente civilizada, en otras palabras, gente civil, gente que sabe obedecer normas y leyes. Si nosotros obedecemos las leyes de Dios, pues para obedecer las leyes de los hombres es muy sencillo, muy fácil. Así que vamos a observar el protocolo. Vamos a darle gracias a Dios, pues, en esta tarde tan hermosa. Padre, invocamos tu nombre. Nos confiamos a ti, Señor. ¿Qué más podemos hacer? En momentos de crisis, en momentos de dificultades, en momentos de enfermedad y aún de muerte, lo único que podemos decir: en tus manos encomiendo mi espíritu. Tú nos diste ejemplo, y el que dice que permanece en ti debe andar como tú anduviste. Tú nos diste ejemplo. En tus manos encomendamos nuestras vidas, nuestro estado, nuestro país, nuestras familias principalmente, nuestros seres queridos. En tus manos encomendamos a la iglesia. Que tu nombre sea exaltado, que tu nombre sea glorificado en este lugar y en todo lugar donde nos movamos, Señor. Quédate con nosotros. Vamos como los discípulos de Maús, pero ya no frustrados o desanimados, sino vamos como los discípulos de Maús, que ya te vimos resucitado, ya hemos creído que tú resucitaste. Como le dijiste a Tomás: bienaventurados los que sin ver creyeron. Y gracias, Señor, porque somos 1000 veces bendecidos, porque hemos creído en ti y hemos visto tu mano y la seguiremos viendo. Dios les bendiga y vayan con Cristo en sus mentes y sus corazones. Dios les bendiga. Que les vaya bien, hermanos.